La dinámica entre Jungkook y Jimin es una de las más fascinantes y profundas, y su conexión ha sido objeto de admiración y análisis por parte de cada uno de nosotros. Jungkook en particular ha demostrado en innumerables ocasiones su deseo de captar la atención de Jimin, aunque a menudo lo haga de manera sutil y silenciosa, a través de gestos y acciones cuidadosamente calculadas. Jungkook deja en claro que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurarse de tener la atención de Jimin. Es evidente que para él, la presencia y el afecto de Jimin son de suma importancia, y ahora hará todo lo posible para mantenerlo cerca. Desde pequeños gestos como buscar la mirada de Jimin durante una conversación, hasta acciones más audaces como asegurarse de estar siempre cerca de él en eventos públicos. Jungkook demuestra constantemente su devoción y apego hacia Jimin. Su deseo de tener la atención de Jimin es palpable en cada interacción que comparten, y su determinación para mantener esa conexión es realmente innegable. Incluso en situaciones donde Jimin está interactuando con otros miembros, Jungkook encuentra formas de insertarse sutilmente en la conversación o en el espacio de Jimin, buscando estar siempre presente en su mundo. Su necesidad de la atención de Jimin es evidente y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurarse de obtenerla. Jungkook no necesita palabras para expresar su deseo de tener la atención de Jimin. Sus acciones hablan por sí solas, y a través de gestos cariñosos y acciones silenciosas, demuestra una y otra vez que su vínculo con Jimin es algo que valora enormemente y por lo que está dispuesto a luchar constantemente, ya que tener los ojos de Jimin sobre él es algo que Jungkook admira y siempre le agradece a Jimin. Hablemos de un momento particularmente fascinante en un episodio de Run de BTS, donde los chicos asumen roles de estudiantes y Jin actúa como profesor. En esta escena reveladora, se arroja luz sobre las dinámicas interpersonales dentro del grupo. Durante una actividad en la que deben elegir parejas, surge un momento intrigante cuando Jin le pregunta a Jimin con quién desea estar. La respuesta de Jimin añade una dimensión única al expresar su deseo de ser la pareja del presidente de la clase, refiriéndose a Taehyung. La sonrisa de Taehyung ante las palabras de Jimin sugiere una conexión especial, confirmando así la complicidad desarrollada en su amistad. Tae simplemente le sonríe a Jimin y hace una pose militar aceptando su petición. Sin embargo, la trama se vuelve más interesante cuando comienza la ronda de juego. La dinámica dicta que cuando la música pare, cada uno debe abrazar a la persona que será su pareja en el juego. Cuando la música se detiene y es hora de formar parejas, Taehyung muestra un interés palpable en ser la pareja de Jimin, avanzando hacia él con la intención de abrazarlo. Este gesto sutil agrega una capa adicional de emoción a la situación, confirmando el deseo de Taehyung de formar una dupla con Jimin. Lo que sucede a continuación es fascinante y revelador. Jungkook, perceptivo ante la dinámica que se está desarrollando, decide intervenir de una manera que puede interpretarse como posesiva o protectora. Mientras la música se detiene y todos esperan formar parejas, Jungkook toma la iniciativa de envolver a Jimin en sus brazos, alejándolo de Taehyung. Jungkook envuelve a Jimin en sus brazos y lo hace girar, logrando darle la espalda a Tae, y así evitar que éste tenga la oportunidad de arrebatarle a Jimin de sus brazos. En cierto sentido, Jungkook priva a Taehyung de la oportunidad de ser pareja de Jimin en ese momento específico, según lo había planeado Jimin minutos antes, al expresar que él quería a Taehyung como pareja en el juego. Este gesto de Jungkook no solo revela su preferencia por estar cerca de Jimin, sino que también sugiere una conexión única y más profunda entre ellos. La interacción trasciende la simple elección de pareja en el juego y se convierte en una representación simbólica de la dinámica compleja y sutil entre los tres. Es un momento revelador
que invita a reflexionar sobre las relaciones interpersonales dentro del grupo y también las emociones subyacentes que pueden influir en sus interacciones. Jungkook demuestra una vez más que Jimin es su favorito y que la conexión especial entre ellos es algo que no se puede ocultar. La situación descrita en el episodio del run de BTS revela una dinámica compleja entre Jimin, Taehyung y Jungkook, destacando la profunda conexión emocional entre ellos. Jimin expresa su deseo de ser la pareja de Taehyung de una manera juguetona, lo que refleja la complicidad y la amistad entre ambos. La sonrisa cómplice de Taehyung ante las palabras de Jimin sugiere que existe una relación especial entre ellos, basada en la confianza y el afecto mutuo. Esta dinámica es bien conocida entre los fans y ha sido objeto de especulación y admiración. Sin embargo, cuando llega el momento de formar parejas, Taehyung muestra un claro interés en ser la pareja de Jimin. Sus movimientos hacia Jimin con la intención de abrazarlo refleja un deseo genuino de estar junto con él, revelando una conexión emocional profunda entre ambos. En este punto, donde Jungkook interviene de una manera que puede interpretarse de diferentes formas, al envolver a Jimin en sus brazos y alejarlo de Taehyung. Jungkook demuestra una actitud posesiva o protectora, depende cómo quieran verlo. Este gesto, aunque puede interpretarse como una muestra de afecto y cuidado por parte de Jungkook hacia Jimin, también sugiere ciertos sentimientos de celos. La reacción de Jungkook plantea preguntas sobre sus propios sentimientos hacia Jimin, así como sobre la naturaleza de su relación. ¿Es simplemente una muestra de amistad y apoyo hacia Jimin o hay algo más detrás de cada una de sus acciones? ¿Cómo influyen los sentimientos de Jungkook hacia Jimin en su relación y qué interacciones entre los tres miembros? Porque recordemos que Taehyung es un punto clave en este episodio en particular. La interacción entre los miembros trasciende siempre la elección de pareja en el juego y se convierte en un reflejo de las complejas dinámicas emocionales dentro del grupo. Muestra cómo los sentimientos de celos, protección y afecto pueden entrelazarse en las interacciones y cómo estas emociones pueden influir en el comportamiento y en la forma en la que se relacionan entre sí. En última instancia, este episodio resalta la importancia de la comunicación abierta y la comprensión mutua. Muestra cómo las emociones pueden ser difíciles de manejar y cómo es crucial abordarlas con empatía y sensibilidad para mantener relaciones saludables y significativas.